Gloria a Dios, hermanos. Muy buenas tardes cada uno de ustedes tengan. Esperamos que se encuentren bien ahí donde nos escuchan y de donde nos ven. Gracias a Dios, el Señor ha sido bueno con nosotros y estamos nuevamente con un programa más y escudriñando la palabra. El día de hoy vamos a hablar sobre los 5 ministerios, que es muy importante y para qué sirven. Eso es una del tema que vamos a hablar durante no sé cuánto tiempo. Hemos tratado durante los programas anteriores hacerlo lo más breve, pero les somos sinceros, es un poco complicado reducir el tiempo para abarcar bastantes cosas importantes sobre lo que es la palabra de Dios, lo que hemos tocado, el discípulo y varios temas que habla la Biblia. Por ejemplo, el día de hoy no lo vamos a estar haciendo ni en uno ni en dos, quizá en más programas. Esperamos que usted le dé continuidad a estos programas para que juntos podamos salir edificados. Amén. Antes de iniciar vamos a orar, vamos a darle gracias, hermano Miguelito. Amén. Es un gusto saludarlo. Muy buenas tardes, perdone que no lo haya saludado. Muy buenas tardes, hermano José Bonilla. Bendiciones, hermano, buenas tardes. Amén. Vamos a iniciar con una oración dándole gracias al Señor porque primero darle gracias por lo bueno que Él ha sido durante el día de hoy y lo que también Él tendrá para nosotros durante los transcursos de los días. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre de misericordia, te damos gracias porque nuevamente nos tienes, Señor amado, primero con vida, aún siendo inmerecedores de esa bendición de tener vida. Tu misericordia es grande y te damos gracias por eso, Señor amado. Y también te agradecemos, Señor amado, por las añadiduras que nos diste durante el día, nuestra ropa, nuestro vestir, nuestro comer, nuestro trabajo, nuestro negocio, a los que tienen negocio. Padre, gracias. Te agradecemos por esas bondades, por esas añadiduras que tú nos has dado. Te agradecemos y te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra, que nos puedas abrir los ojos, Señor amado, para que podamos ver bien, Señor amado, para que podamos ver luz, la verdadera luz, Señor amado, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, usa nuestras vidas, usa la vida de mis hermanos que me acompañan aquí en el estudio y que juntos podamos ser de bendición para aquellos que nos escuchan, Señor, para aquellos que nos oyen, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir para darle así como que muy rápido a estos temas que vamos a estar hablando sobre los 5 ministerios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Amén, amén. Verso 11. Efesios 4:11. Amén. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Yo les voy a leer el 12. Dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la longitud de Cristo. Aquí vamos a estar deshojando, vamos a estar desgranando la palabra porque nos habla de muchas cosas, pero el primero de los que habla la palabra está hablando del apóstol. Y uno de las ¿qué significa la palabra apóstol? Eso es lo que tenemos que primero saber qué significa. Y apóstol quiere decir un delegado, también quiere decir un embajador,
Dice también un comisionado, enviado, enviar y mensajero. Estas son 6 palabras que dice que significa la palabra apóstol. Y entonces, partiendo de esto, queremos ir a Hebreos capítulo 3, verso 1. Creo que no lo tienen ahí los hermanos. No sé si los tienen ustedes. Hebreos 3, 1. Si lo puede leer, hermano mío. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesús. Amén. ¿Por qué les puse también este versículo? Porque el principal apóstol pues fue Jesús para nosotros. Y partiendo de lo que significa la palabra de apóstol, dice enviado. Y fue Dios quien envió a Jesús a la tierra para hacer esa labor. Y la labor que hace Jesús aquí en la tierra es de dar un mensaje, porque la palabra apóstol significa mensajero. Vino a dar el mensaje de las buenas nuevas. Eso es lo que hizo Jesús, que es el principal apóstol. Y eso es una de las connotaciones que, si volvemos a lo que dice en Efesios capítulo 4, verso 11, dice: y él dio a algunos a ser apóstoles. Ahí paramos, algunos a ser apóstoles. Y entonces el ministerio apostólico es el que vamos a estar hablando el día de hoy. Esperemos que Dios nos dé la luz necesaria para poder dar el mensaje correcto. Entonces, lo que vino a hacer Jesús y lo que es un apóstol es el que da el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de las buenas nuevas. Y cuando vamos a ir a ver la palabra de buenas nuevas, está hablando del Evangelio. Está hablando del Evangelio. Ahora, una de las cosas que si a alguien le confían un mensaje es porque lo va a dar correcto. Y eso fue lo que hizo Jesús con sus 12 apóstoles, porque vio que eran capaces de dar el mensaje al pueblo. Es por eso que los eligió o los constituyó, dice aquí la Biblia, apóstoles. Y entonces el verdadero mensajero, ¿cómo se llama va a dar la palabra correcta, va a dar la palabra pura. Y eso lo que va a hacer es que va a traer bendición a la vida de quien lo escucha. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, verso 1, si lo puede leer, hermano José Bonilla. Romanos 1:1. Amén, amén. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Mire, aquí les quiero mencionar algo muy importante. Aquí dice Pablo, hablando él mismo, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, pero primero, para ser apóstol, pues siervo. Y recuérdese que un siervo es el que sirve. Un siervo, una de las cosas que ¿cómo se llama que lo hacen ver que es un siervo, es primero es de que les gusta servir. Esa es una de las cosas. Aquí Pablo, antes de ser apóstol, dice siervo. Y cuando vamos a ir a ver a la palabra, esa palabra que significa siervo, les voy a, no sé si quería compartir algo antes, hermano Miguelito. Amén. De lo que decías de que alguien que es, cuando hablaba cuando el Señor lo llamó y lo envió y que da el mensaje que el Señor le traslada. Vemos el ejemplo de Moisés cuando el Señor lo
lo llamó, cuando le dijo, ahora en el Éxodo 3:10 dice, ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. O sea, llevó un mensaje, o sea, algo... Sí, y eso es lo que connota a un, ¿cómo se llama a un mensajero, que da el mensaje, pero sin añadirle y sin quitarle, porque hay un pasaje en la Biblia que me sorprende y dice, hay de aquel, dice que le quite o que le ponga esta palabra. Y los ayes del Señor no son como los ayes del hombre. Porque si el Señor dice ay, o sea, tengamos cuidado, porque eso que le quitemos o le añadamos a la palabra puede ser como que la firma de nuestra bendición, nuestra maldición. Y eso es una de las cosas que nota, pero hablando de lo que estamos hablando de Pablo, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Miren lo que dice aquí la palabra siervo, dice esclavo, servir y siervo. O sea, antes de que ellos llegaran a ser, fueron siervos, fueron alguien que servía. Y en otra de las cosas que debemos de entender, alguien que sirve, lo que está haciendo durante el servicio es que va a ser capaz. Y ya no solo va a ser capaz de servir, sino que va a ser capaz de algo mucho mayor. Porque aquí lo que dice Pablo, primero dice siervo, pero lo llamaron. Pero hay otro versículo donde habla, dice, ya no dice Pablo siervo, sino que dice Pablo apóstol. O sea, aquí lo están llamando. Pero antes de que lo llame, ¿por qué estoy recalcando esto? Porque no cualquiera que se diga llamar apóstol es apóstol. Porque mucha gente hoy cree de que porque la gente los nombra o porque un instituto los nombra, ellos quieren sentirse siervos o creen ellos que son apóstoles, cuando no es así, sino que aquí quienes lo llaman es el Señor. Y podrá no tener mucho estudio la persona, pero si Dios lo pone. A mí me sorprende lo que le pasó a Moisés. Estamos hablando del apostolado, pero por ejemplo la Biblia habla... Eso hablaba decía, y los que estaban enfrente era Moisés y Aarón, o sea, el prototipo, o sea, la sombra. Amén, la sombra. Esa es una de las cosas, pero también otra de las cosas que yo quiero resaltar sobre Moisés, si nos damos cuenta, dice que cuando el Señor le dijo que fuera a hablarle a Moisés para que dejara libre a su pueblo, él tenía un conflicto. ¿Y cuál era su conflicto? De que él no podía hablar. Porque dice la palabra según, dice que él no podía hablar correctamente, sino que tartamudeaba. Y entonces ese temor a él lo invadió. Y entonces le decía al Señor, pero tú me envías con el faraón, pero yo no puedo hablar, le dice. Entonces, pero de tanto que él saca a relucir su problema, el Señor se enoja. Y en una de esas le dice, está bien, voy a poner a tu hermano Aarón como profeta. Y tú vas a ser como Dios sobre tu hermano. Entonces, al punto que voy con esto, volviendo a lo que estaban mencionando hace ratitos, de que el llamado lo hace el Señor, no cualquier persona, y no porque vayamos a un instituto bíblico a aprender lo que sea, porque la palabra dice que las cosas terrenales son terrenales y las espirituales son espirituales, y lo que para el hombre es bueno, para Dios es malo. Al punto que vamos es de que los caminos del Señor no son los caminos, ni los principios como Él trabaja no son los mismos principios como el hombre trabaja. Porque el hombre en su mente dice, bueno, una persona que para tener un puesto importante tiene que ser bien preparada.
Pero con el Señor no es así. O sea, tampoco estamos yendo al extremo, porque déjeme de aclararle de una vez, porque si no, decir, no, entonces quiere decir que el Evangelio es de los pobres y de los neófitos. No, momento. A lo que voy, que cuando Dios quiere llamar a alguien, no importa su estatus, no importa, sea que tenga o no tenga, Él lo llama, porque Él va a hacer algo. ¿Por qué traía referencia el conflicto que tenía Moisés? De que él no podía hablar. Él decía, pero ¿cómo me voy a ir? El Señor no importa, a Él lo escogió, pero Él usó otro método para que la palabra que a través que Él le había dado a Moisés se cumpliera. Sí, eso es bueno, lo lees Amén. en Éxodo 4:15 dice, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, o sea, está hablando de Aarón, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo y te servirá como boca, y tú le serás para él como Dios, o sea, un portavoz. O sea, entonces, al punto que estamos hablando de ahorita específica, traje un poco lo que pasó con Moisés para entender lo que cuando el Señor llama a una persona, hablando del apóstol, no importa su condición. Por ejemplo, si vemos el problema de Moisés, pero también miremos cómo era Pablo. O sea, Pablo, cuando vamos a ver la información de Pablo en la Biblia, no, Pablo era una persona muy respetable hablando en lo que es académicamente. Pero si vamos por otro lado, Dios escogió a Pedro. O sea, el punto que vamos es de que cuando Dios escoge, no está viendo su condición. Si Él dice que este me va a servir, no importa cómo lo vea la gente. así como el ejemplo que vemos cuando mandó a Samuel a ungir a David. ¿Se acuerdan? Que él decía que él no miraba al exterior, sino que él miraba Corazón. Ajá. Y esa es una de las cosas, miren hermanos, en el mundo verdaderamente, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Porque el mundo ciertamente nos ha engañado con su forma de pensar, con el sistema que se maneja. Mientras usted esté más preparado, usted es más capacitado, más capaz. Entre usted sea menos preparado, usted es incapaz. Pero déjeme también, no estoy diciendo que no sea importante lo de la Biblia, a eso venimos a hablar, pero fíjese que yo he visto historias de personas, por ejemplo, de la gente así sabia, que ha descubierto cualquier cosa. Esa gente no fue estudiada, muchos de ellos, pero tenían una inteligencia bárbara. Y entonces, y cuando vemos a la gente que ha destacado así académicamente y lo comparamos con la gente que ha ganado hasta premios Nobel y tantas cosas por lo que ha fabricado, por lo que ha creado, y mira el nivel, se sorprende. Entonces, aquí lo que debemos entender con Dios también es de que Él ve la capacidad que hay en nosotros. Aunque lo externo sea malo, se mire todo feo, pero Él está viendo lo interno. Y allí lo transforma a través de su espíritu. Y exacto, lo único que lo canaliza a través del espíritu para que ese propósito se lleve a cabo, no importando la persona, pero que a través de él el Señor cumpla su propósito. Entonces, esta es una de las cosas que debemos entender en los 5 ministerios. Dios va a llamar a una persona conforme al corazón, conforme al propósito de Dios y cómo Dios lo ve, no como nosotros lo vemos. Porque créame, yo en mi caminar me he dado cuenta cómo Dios trabaja. Dios trabaja no con la lógica humana, sino que trabaja con la lógica de Él. Lo que a veces nosotros decimos, pero ¿cómo es esto? No la entiendo, Dios sí la entiende. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Sí, pero yo lo voy a hacer. ¿Cómo? Ese ya está, joder. Amén. Sí, porque bueno, los dos ejemplos que vemos aquí en la Biblia, por ejemplo, cuando Moisés actuaba según su razonamiento, mató a un egipcio.
Y Pablo también lo que hacía en su razonamiento, y según pensaba que estaba haciendo él, también mataba a los cristianos. Amén. Eso es una de las cosas muy importantes en eso. Ahora, quiero que regresemos a Efesios capítulo 4, porque quiero hacer mención de otras cosas también ahí muy importantes. Y vamos a leer no solo del 4:11, sino que hasta adelante. Tal vez voy a leer una parte, hermano Miguel, y usted nos ayuda con otra parte. Dice, volviendo a Efesios capítulo 4, verso 11, y dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros, a pastores y maestros. A fin, dice, ¿cuál es el propósito? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ir al 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es el propósito de los 5 ministerios, a la unidad de la fe. Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esa es la labor de los 5 ministerios. Y estamos hablando ahorita del apóstol, es una de las labores del apóstol. Llevarnos a la unidad y llevarnos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Una de esas cosas, si no está eso principal en una persona llamada apóstol, sino que su pensamiento o su idea es otra, entonces quiere decir que hay problemas ahí. Tal vez me atrevería a decir, tal vez no es que no sea apóstol, pero tal vez ha sido mal enseñado o no ha entendido específicamente cuál es su labor en el cuerpo de Cristo. Por eso dice, me sorprende lo que dice Pablo, visitando una de las iglesias, y les dice, ustedes ya siendo maduros, pero me sorprende que todavía entre ustedes hay pleitos, porque unos dicen yo soy de Pablo, otros soy de Pedro, y empiezan una división. Pero aquí lo que viene a hacer el trabajo del apóstol, lo más importante es que nos viene a llevar a una unidad. ¿Cuál es la unidad? La unidad de la fe. Sí, porque esa es la orden que da el Señor. Bueno, vuelvo otra vez al principio, cuando llamó a Moisés y le dijo, reúne a los ancianos. O sea, es una ordenanza. Sí, es que es un principio, ¿no? O sea, y esa es una de las cosas que si eso no se ve en un apóstol, debemos de prestarle mucha atención, pueblo del Señor, y los que nos ven, porque esa es una de las cosas a que vienen los ministros del Señor, a la iglesia, a edificarnos, a llevarnos a una unidad y no llevarnos a división. Estaba oyendo ayer el mensaje que estamos escuchando, de que era valga la redundancia. Y una de las cosas que nosotros debemos de aprender para ver si la persona verdaderamente es apóstol es ver con los ojos, pero con los ojos de Dios. Porque hoy en día, dice la palabra que en los últimos tiempos, dice, habrán lobos vestidos de ovejas o disfrazados de ovejas. Y yo no me voy a preocupar de la gente que no conoce a Dios. De la que yo tengo más temor es de la gente que está entre nosotros. Porque de esa es donde debemos de cuidarnos las espaldas. Y para eso está llegando también, para eso es el mensaje. O sea, no es para los que no... Es que están abuelos. O sea, es para la iglesia. Es para que nosotros tengamos ese cuidado muy importante. Vamos a dejarlo ahí y vamos a regresar de nuevo para que vayamos entendiendo cuál es el sí. Entonces esa es la labor de los ¿cómo se llama de los 5 ministerios. Vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 1:1. Si lo puede leer, hermano José Bonilla. Amén, amén. Queremos mandar un saludo a Fermi, Esteban, el hermano José Godoy. Dios les bendiga, siervos. Dios les bendiga, hermanos. Segunda de Pedro 1:1. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Aquí notamos otra vez lo mismo que decía, ¿cómo se llama? Pablo.
dice lo primero, Simón Pedro, pero dice primero, siervo, antes, y después dice, apóstol. Entonces, una de las cosas que debemos de entender que un apóstol debe pasar antes, debe de tener bien entendido qué es el servicio al Señor. El servicio al Señor. Y aparte de eso, entonces dice, apóstol. Pero porque pasaron el proceso. O sea, una persona que nada más llegue así por así, lo que decía a Pablo. O sea, no podemos tener a personas neófitas. Cuando le digo alguien que sea ignorante, pero refiriéndose a ignorante a las cosas del Señor. A eso se está viendo. O sea, no podemos tener al frente a alguien que se ponga a hablar cosas que ni él mismo entiende, que lo que va a hacer que va a confundir a las personas. Entonces, antes para nosotros, para que el Señor lo pueda aprobar a uno como apóstol, tenía que haber tenido una relación de servicio y haber servido para poder entender. Me sorprende lo que usted estaba hablando de Moisés, y a mí también me sorprende porque cuando inició Moisés a servir al pueblo de Israel, dice que él se ponía toda la tarea encima, pero me sorprendió la sabiduría que tenía su suegro, y le dice: Moisés, tú ya no puedes estar haciendo eso, de servir mesas. Tú te tienes que dedicar a la palabra y a la oración. Entonces, después de haber pasado el proceso de siervo, el apóstol a eso se dedica. Los 5 ministerios a eso se dedican. A la oración y a la palabra. Y a la palabra. Porque cuando esa palabra está, como dijera, está viniendo fresca de parte del Señor y se está dando fresca al pueblo, lo que va a hacer es de que va a haber bendición en medio del pueblo. Por eso dice la palabra, hablando de Malaquías 3:10, dice lo siguiente. Dice: traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí, y haya alimento. ¿Pero dónde? No dice en sus casas. Si quiere vamos a ir para que Malaquías 3:10, la voy a leer yo acá. ¿Por qué lo estoy relacionando? Esto porque lo estoy relacionando con la palabra. Dice, hablando de Malaquías 3:10, dice: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. No dice en sus casas. Entonces, ¿por qué menciono esto de Malaquías 3:10? Porque cuando el apóstol, el ministro, se dedica a la palabra, pues tiene que venir de algún lado lo material, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el siervo no puede estar sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice de que nosotros no podemos servir a 2 señores. O vamos a servir a uno y vamos a aborrecer al otro. Entonces va a haber conflicto. Ahora, ¿por qué traigo esta mención? Porque cuando nosotros diezmamos, lo que estamos haciendo es que el siervo se va a dedicar solamente a lo que es la palabra. Y esa palabra, cuando él se dedica a esa palabra, lo que va a hacer es de que va a traer suficiente alimento a nuestra alma para mantenernos. Pero cuando el siervo está careciendo de muchas necesidades, como todo ser humano estamos, el mismo Pablo decía algo: pobre de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? O sea, los siervos que vemos son puestos por el Señor, pero también tienen conflictos en su alma. Imagínense que estén estudiando la palabra y están pensando: pero no tengo para la comida, pero no tengo para pagar la renta, pero no tengo para moverme. Entonces son parámetros o son órdenes que el Señor puso para que
para que así se moviera su siervo, para que así se moviera su iglesia. Es la forma, por eso dice, hay alimento en mi casa. O sea, cada vez que nos reunimos vamos a traer alimento a ese lugar para llevarlo a nuestra casa. Hasta incluso hay un versículo, hay un canto que se canta, dice, de que van todos a la casa del Señor a traer bendición y llevárselas a sus casas. Pero si usted va a la casa a recibir alimento y no hay, ¿qué se va a llevar? ¿O a qué va a llevar a su casa? Estrés también. Problemas. ¿Pero por qué traigo esto? Porque lo importante de esto es de que el alimento que Él va a dar tiene que ser un alimento de bendición. Un alimento que va a traer bendición al cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a ir al siguiente versículo, vamos a ir a Gálatas, si lo podemos leer ahí, y vamos a regresar después a Efesios. Amén, amén. Gálatas 1:1. Amén. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, Aquí era lo que estaba mencionando. sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre que lo resucitó de entre de los muertos. Amén. Aquí está, como dijera, está aclarando lo que estábamos mencionando hace ratos. Amén. O sea, un ministro no es puesto por alguna institución o por algún instituto, no, es puesto por el Señor. Y aquí dice Pablo, apóstol, pero en el otro decía primero siervo, Cierto. llamado a ser apóstol. O sea, no era apóstol todavía. En el versículo anterior, lo que él menciona, dice siervo, era siervo. Y después dice llamado, pero aquí ya no dice llamado ni siervo, dice Pablo, apóstol, rectificando el llamamiento del Señor. Y lo que aquí nos viene a aclarar un poco lo que estamos hablando de los 5 ministerios es que cuando Dios pone a un ministro, lo pone y punto. Por lo que dice aquí, Pablo dice, Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. O sea, no cualquiera puede llamar a alguien, solo Dios puede llamar. Y entonces, ¿por qué estamos hablando de los 5 ministerios, hermanos? Porque lastimosamente, déjeme de darle parte tal vez de testimonio de lo que yo he vivido durante el transcurso de mi vida y lo que he hecho. Y pues, precisamente de donde yo vengo, en muchas iglesias que tienen el concepto de que si ellos van a un instituto bíblico y les dan su certificado, para ellos les vale mucho más el certificado y no el llamamiento del Señor. Entonces la gente dice, por ejemplo, yo estuve honestamente estudiando Biblia en un instituto, y el concepto que ellos tienen cuando le trasladan a usted la palabra, dicen, nosotros lo que le decimos, si usted no está de acuerdo, se queda callado, porque no queremos conflictos, dice. O sea, entonces lo que yo entendí en eso, de que no importa si le están diciendo malas cosas, usted no puede decir nada. Esto es lo que es. ¿Sí? Esto es lo que es y así es. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les hago mención de esto? Porque normalmente mucho pueblo desconoce cómo el Señor se mueve, cómo el Señor establece los ministros. Y como no entiende eso, como dijera, le pueden dar a tole con el dedo. Y le pueden decir algo que no es cierto. Por ejemplo, en mi caso, llegó un tiempo, como dijeron, no es tiempo de testificar, pero se vale. Hubo un tiempo que a mí verdaderamente estaba muy motivado, estaba con ese deseo de aprender más y más y más, y yo dije, bueno, aprendí en la iglesia donde yo asistía,
Y decía, pero yo quería más. Entonces me fui a meter en el instituto y cuando yo llegué allá, me di cuenta de que nada de lo que había aprendido yo, tan chapuleado, dije yo. Oh, ¿Y dónde me fui a meter? sí, ¿dónde me fui a meter? Pero el punto de esto, hermanos, es de que los ministerios del Señor son para la unidad. Si no se demuestra esa unidad, hay que, como dijera, hay que ver qué pata puso ese huevo, dijera el apóstol. ¿Por qué? Porque o sea, hay que estar con los ojos bien abiertos para ver si verdaderamente es apóstol o no es apóstol. Sí, porque como lo que decías hace rato, o sea, el lobo, ¿qué es lo que hace? Realmente dispersa. O sea, En vez de unir, ajá, o sea, en lo literal, un Sí, lobo que amén. se les mete ahí entre las ovejas, los animales o las ovejas, eso lo dispersa. Entonces, ese sí es bueno. Pues hemos hablado muy poco del apóstol, pero queremos seguir con estos temas y queremos que nos siga acompañando, hermanos, y háganoslo saber. Queremos bendecirle a través de la palabra, queremos que juntos nosotros crezcamos, amén. Vamos a quedar despedidos, si nos despide hermano Miguel con palabras de oración, amén. amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas de estar aquí enseñando y aprendiendo de tu palabra. Seas tú a través de tu glorioso Espíritu, Señor, y nos ayudas a llevar como llevaste a tu siervo Moisés a la montaña o al monte de Sión y le hablaste, le trasladaste tu palabra. Haz mismo con nosotros a través de tu glorioso Espíritu, trasladándonos a tu Hijo amado en la vida de cada uno de nosotros y los que nos ven por estos medios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.